Bueno, hemos visto en general en esta obra tan impactante de El Bosco, eh, eh, digamos, les he relatado la temática y hemos ido viendo algunos de los motivos en particular y sí podemos decir que compositivamente es una obra que tiene su lógica. Más allá de que esto que yo les decía, que hay una profusión de elementos que pueden confundirnos y hay una representación de lo caótico que podría confundirnos como que la obra es caótica, pero la obra no lo es la temática. Si vemos así en general, voy a nombrar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, una línea de horizonte que es común a las tres tablas. Las tres pinturas tienen una línea de horizonte común demasiado alta, les diré, como para que se pueda ver en perspectiva, como venimos viendo en todo este camino del Renacimiento, incluido Van Eyck, esta perspectiva que se asemeja a la forma de una visión o más próxima a nuestra visión. En este caso, el horizonte tan alto permite ver a la distancia, pero eso de alguna manera aplana, porque, por ejemplo, las figuras que se encuentran en el estrato inferior, ustedes verán que hay como un horizonte, un estrato superior, un estrato medio y un estrato inferior, como si fuesen tres registros donde ha ido disponiendo los elementos. En el estrato inferior las figuras más bien parecen como casi pegadas al fondo, ¿no? Como de alguna manera abatidas. No así a medida que vamos subiendo la mirada hacia la faja, les diré, o el registro superior, ¿no? Cada una de las tres tablas tiene un orden siguiendo algunos ejes principales. En este caso, por ejemplo, esta fuente que se instala justo en el centro de la pintura, marca un eje central que se corresponde con el eje de Dios, que es como Jesucristo en realidad, pero representa a Dios, y después hace unas movidas, digamos, de los motivos en los que con eso equilibra de alguna manera los cambios de punto de vista. Ustedes verán en este, por ejemplo, que la perspectiva se va hacia abajo, pero también hacia arriba, porque es el mismo fragmento de realidad, les diré, ¿no? Entonces, si bien Dios está aquí en el centro, Eva está un poco más alta y Adán más bajo, pero los árboles que están al lado de Adán están más altos que los de Eva, entonces allí hace un juego de equilibrios que permiten darle, digamos, una lógica organizativa a la obra, lo mismo que en estos otros dos. Nuevamente hay un eje central, principal, central, vertical, que cruza esta fuente. Fíjense que en los tres hay fuentes en este nivel, a esa fuente en la que están todos estos personajes, y estas movidas, curvas, se repiten en los tres, en las tres pinturas, en las tres partes de la pintura. Los elementos más pesados y más acumulados están abajo, y los más livianos y ingrávidos se encuentran en la parte superior. Si vemos, cada una tiene sus centros de interés bien definidos, y las acumulaciones de personajes, aunque sea por valor o por la dirección de la luz, organiza de alguna manera las partes, ¿no? Fíjense, por ejemplo, acá en el infierno, cómo la parte inferior es más iluminada que las otras que son o que tienden hacia el nocturno. Podríamos seguir observando formas
regulares, en perspectiva, en este caso este cuadrado en perspectiva que se va a repetir en todas las partes de la pintura, estos elementos circulares que coexisten tranquilamente, plácidamente con aquello, es decir, que tiene una estructura lógica, tiene una estructura compositiva visible y bastante clara, que queda, digamos, como supeditada a la profusión de elementos y al movimiento que tiene cada uno. Hay tantísimas direcciones marcadas por los personajes y las cosas que pareciera, como les dije en un momento, que tuviera una cierta vibración y que eso tuviera que ver con el caos, pero no es caótico, no son caóticas estas pinturas. Este estilo pictórico es el de la nueva escuela flamenca, porque en ella coexisten elementos medievales, esas crudezas medievales, con una lírica que es más que simbólica, en este caso sería alegórica. Lo alegórico incorpora una cierta cantidad de elementos simbólicos que van a representar o que quieren decir algo. En este caso son muchísimos, pero el alegorista es el que les aporta el significado, lo que quiere decir que nosotros podemos hacer interpretaciones. De hecho, hay interpretaciones sobre este cuadro y sobre la obra en general de El Bosco, infinitas. Hay interpretaciones de todo tipo, unas muy sesudas, les diré, muy intelectuales, otras no tanto, otras demasiado fantasiosas. Pero más allá de eso, estas obras se prestan para este tipo de interpretaciones y sobreinterpretaciones. La obra en general está pensada desde el dibujo y posteriormente está resuelta como una pintura de carácter lineal. Como les he dicho, son formas cerradas en lo particular, pero esta profusión exige un movimiento del ojo que hace que de alguna manera se abra la obra, ¿no? Esto que les digo que está pensado desde el dibujo, él tiene dos tipos de dibujo en su práctica artística. Uno, los dos son subyacentes a la pintura, porque la pintura es lo que se impone, pero como les digo, él primero prepara un soporte con blanco de creta, que es el blanco que usaban entonces para hacer la imprimación, y ahí dibuja o con pincel o con carboncillos o con carbonillas, como le quieren llamar. Tiene dos tipos de dibujo. Uno de ellos es más rápido, con líneas más generales, y posteriormente, con el uso de veladuras muy transparentes, va ajustando las formas. Ese es uno de los tipos. El otro es un tipo de dibujo un poquito más acabado, seguramente para las formas más grandes, ¿no? Más acabados, modelados primero en el dibujo y posteriormente con capas finas, con capas muy sutiles de óleo, va cubriéndola y dándole esos matices y esa sensación de tridimensionalidad con distintos gradientes, y va como acabando las formas. Finalmente hace toques de luz, realces, todo eso lo hace con pinceles finísimos. Todos estos pintores flamencos usan estos pinceles finísimos de un solo pelo, supongo yo, porque no son grandes estas pinturas. Esta en particular es una de las más grandes que tiene el Bosco, pero igual los detalles son tan ínfimos que si no se hacen con un pincel de un pelo no se pueden realmente producir esos efectos, ¿no? Es decir, que también el instrumental, los instrumentos que usan para la pintura y los materiales son los que permiten resultados así como estos.
Hemos visto el absurdo, ¿no? En estas obras, el absurdo, la ridiculez de la existencia, digamos, ¿no? Es decir, que tiene esa criticidad con las miserias humanas de este hombre. Estas obras de este pintor son excepcionales por la inventiva y también por la técnica. Él ha demostrado que los métodos de la pintura que pueden estar al servicio de representar la realidad de la manera más verosímil pueden también ofrecernos algo que sería lo contrario, ¿no? Que es un reflejo de lo que nadie ha visto jamás. Les voy a mostrar muy rápidamente otras les paso rápido las imágenes. Les voy a mostrar otras obras de él para que ustedes indaguen sobre ellas. Yo no me voy a extender más en describirles las obras del Bosco, pero por ejemplo acá tienen el carro de heno, que también es un tríptico. Ahí es cerrado y acá es abierto. Quiero que las miren también y que indaguen un poco, porque cuando veamos después el manierismo en los Países Bajos se basa mucho en esto, ¿no? Bueno, y tiene este otro tipo de obras. Fíjense acá casi, digamos, del absurdo y de la sátira. Llega a un punto que sería un grotesco, en realidad, ¿no? Llega a un grotesco en la representación de las miserias, les diré, de la sociedad, de la humanidad. Bueno, eso solamente de el Bosco.